¿Alguna vez te ha pasado que quieres regresar a programar a un proyecto viejo que a lo mejor tenías o a lo mejor quieres trabajar en el código de otra persona, pero cuando intentas leer el código te das cuenta de que no lo entiendes? Bueno, pues esto es algo normal, de lo cual seguramente le pasa a todos los programadores en algún punto de su carrera. Y esto es un problema que nosotros podemos solucionar de una forma muy sencilla, y esto es creando documentación de nuestro código. Documentar nuestro código es muy importante y lo único que significa es que vamos a explicar qué es lo que hacen las diferentes partes de nuestro código. De esta forma, si abandonamos el proyecto y regresamos unas semanas o meses después, podemos leer esta guía y vamos a entender qué era lo que hacía nuestro código. Lo mismo si trabajamos con más personas. Si tenemos compañeros, nosotros queremos que ellos puedan entender qué es lo que hace el código que nosotros programamos, y nosotros también queremos entender el código que otros hicieron. Entonces es por eso que crear documentación es muy importante, incluso si trabajas solamente tú en un proyecto. Entonces en este video quiero mostrarte cómo puedes documentar tu código, sobre todo tu código JavaScript, aunque esto también te va a servir para otros lenguajes de programación. Lo vamos a estar haciendo de una forma muy fácil, vamos a estar poniendo varios ejemplos y te voy a estar intentando explicar todas las bases para que lo puedas implementar desde ahora. Así que pues sin más que decir, comencemos con el tutorial. Vamos a empezar el video con un ejemplo para que tú veas cómo es de sencillo documentar tu código y por qué es importante. Entonces yo aquí tengo una carpeta con dos archivos. Tengo un archivo llamado index.js, el cual es el archivo principal de mi sitio web y como puedes ver está vacío. Y también tengo este archivo llamado función.js, en el cual simplemente tengo una función la cual estoy exportando. Tengo esta función que se llama registrar usuario y simplemente la estoy exportando de este archivo para ahorita poder importarla aquí y utilizarla. Entonces, aquí en registrar usuario, como puedes ver, es una función la cual yo estoy simulando de que voy a registrar un usuario en la base de datos. Esta función solamente es un ejemplo para que tú veas cómo documentar. Entonces en esta función, para poder registrar un usuario, vamos a necesitar su nombre, vamos a necesitar su edad, vamos a necesitar saber si es un estudiante o no, y vamos a necesitar datos adicionales, los cuales puse aquí. Y una vez que le pasamos los valores, vamos a registrarlos en la base de datos y vamos a regresar verdadero en caso de que el proceso sea correcto, y si es falso, pues significa que el proceso no fue correcto y no pudimos guardar el usuario en la base de datos. Entonces, como puedes ver, es un código muy sencillo. Entonces supongamos que ya creamos nuestra función, pero nosotros cerramos el archivo y nos vamos de vacaciones unas semanas, un mes a lo mejor, y cuando regresamos queremos utilizar la función. Pues ¿cómo le vamos a hacer? Nosotros sabíamos más o menos el nombre. Pues el nombre era registrar usuario. Podríamos ir aquí a nuestro archivo y ver que este era el nombre. Primero que nada, lo que tenemos que hacer es importar la función. Entonces le vamos a decir, queremos importar la función registrar usuario, y en este caso aquí Visual Studio Code ya me ayudó un poco y de esta forma la estoy importando. Esto es código ECMAScript 6, del cual yo tengo un curso completamente gratuito en mi canal de YouTube por si quieres verlo, pero el tema de este video no es que tú aprendas esto de importar, simplemente que veas cómo documentar. Entonces yo quiero utilizar la función dentro de mi archivo index. Pues simplemente llamamos registrar usuario. Ahora, registrar usuario le teníamos que poner valores. ¿Tú cómo vas a saber qué valores necesitan? Pues tú podrías venir al archivo de función y podrías leerlos. Necesito un nombre, necesito la edad, estudiante y datos. ¿Pero qué es datos? Pues aquí es donde empiezan los problemas. Nosotros podemos venir aquí y quiero registrar un usuario que se llame Carlos. Queremos, por ejemplo, también ponerle la edad, le ponemos la edad. Le queremos poner si es estudiante o no, pero estudiante o no, ¿cómo lo vamos a especificar? Yo aquí podría poner que si es estudiante, que no es estudiante, podría poner un valor verdadero, o podría poner un valor falso, o podría poner otro valor. ¿Cómo vamos a saber qué tipo de valor es lo que tenemos que poner aquí? Pues para esto es que nosotros vamos a tener que documentar esta función.
Al documentar la función, vamos a poder especificar que el nombre tiene que ser una cadena de texto, que la edad tiene que ser un número, que el estudiante tiene que ser un valor booleano, es decir, verdadero o falso, y que datos va a ser un arreglo. Bueno, pues esto lo podríamos hacer de esta forma. Nosotros podríamos venir aquí a nuestro código y agregar un comentario. Yo aquí ya lo tengo para ahorrar un poco tiempo en el video y estoy agregando un comentario en el cual estoy diciendo: esta función registra un usuario en la base de datos. Y aquí le estoy poniendo los parámetros. El parámetro nombre tiene que ser una cadena de texto y representa el nombre del usuario. El parámetro edad tiene que ser un número y representa la edad del usuario. Estudiante tiene que ser un valor booleano y representa si el usuario es un estudiante o no. Y datos es un arreglo que va a contener datos adicionales del usuario. De esta forma nosotros ya estamos haciendo una documentación muy sencilla de qué es esta función. De esta forma este código yo podría pasárselo a otra persona y esa persona cuando lee esto va a poder entender qué son estos valores que aquí teníamos y qué es lo que hace nuestra función. También tenemos que ponerle aquí otro valor que es importante y es qué es lo que devuelve nuestra función. Entonces yo aquí lo voy a poner. El return va a ser un valor booleano y devuelve verdadero si el proceso fue correcto y false si hubo un error. Entonces ya tenemos esta documentación. Con esta documentación yo ya podría venir aquí y ya podría saber que este tiene que ser un valor falso y luego le tengo que poner un arreglo con más datos. Y de esta forma mi código ahora sí sería correcto. Pero como puedes ver, la documentación fue muy importante. Ahora, nosotros podemos hacerlo así, no hay ningún problema, pero tenemos una forma que podrías verlo como un estándar, que vendría siendo como una serie de reglas que alguien más ya propuso que nosotros utilicemos para documentar nuestro código. De esta forma, toda la documentación de todas las personas más o menos va a ser igual y te va a ser más fácil leerla. Bueno, pues eso es lo que nosotros tenemos con JSDoc. JSDoc es una herramienta que nos va a permitir generar una documentación a partir de comentarios que nosotros tengamos como este. Es decir, nos va a generar una página web donde vamos a poder leer qué es esta función, qué parámetros necesita y también vamos a poder leer qué valor nos devuelve. Y no solamente sirve para funciones, sirve para clases, sirve para variables, sirve para básicamente cualquier cosa dentro de tu código. Entonces, esto es la herramienta. Pero nosotros también tenemos una serie de pautas que tenemos que seguir. Para esto te dejo la página para que tú puedas leer un poco más si es que tú quieres. De cualquier forma en este video te lo voy a estar explicando. Ahora, utilizar JSDoc tiene varias ventajas. La primera es que, por ejemplo, si trabajas con Visual Studio Code como yo, ya está integrado. Entonces ya tienes la integración, lo cual te va a dar unas ventajas muy buenas que ahora te voy a mostrar. La segunda ventaja es que puedes generar esta página web de la cual te estoy hablando. Entonces vamos a documentar esta función de la forma correcta. Esto que hicimos aquí está bien, pero queremos hacerlo con JSDoc. Entonces para hacerlo es muy sencillo. Si estás utilizando Visual Studio Code, simplemente tienes que presionar diagonal, pones lo que sería el símbolo de estrella, lo pones otra vez y aquí te va a aparecer este autocompletado. Tú puedes darle un clic, puedes presionar Enter o puedes presionar Tab. Y esto lo que te va a permitir es que te va a generar esta estructura. Este simplemente es un comentario pero que tiene alguna estructura interesante y que representa valores que tenemos aquí debajo. Por ejemplo, nosotros tenemos, como puedes ver aquí, parámetro 1, 2, 3 y 4, que son estos 4 parámetros que aquí teníamos. Aquí tenemos qué tipo de parámetro queremos que tenga y tenemos el nombre, la edad, estudiante y datos. Aquí está. Y también tenemos qué es lo que nos devuelve la función. Entonces yo aquí ya di clic. Lo que voy a hacer es que lo voy a borrar y lo voy a volver a agregar porque nosotros podemos agregarlo de una forma muy sencilla. Por ejemplo, el primer parámetro, que es el nombre, tenemos que especificarle que sea una cadena de texto. Esto lo hacemos poniéndolo que es un string, una cadena de texto. Ahora, si tú presionas la tecla Tab, te va a enviar aquí para que ahora tú puedas poner una descripción. Por ejemplo, el nombre del usuario. Y tú puedes ser un poco más descriptivo. Yo de momento lo voy a hacer así. Después presionas Tab y te va a enviar aquí para que pongas el siguiente tipo de valor. La edad, ¿qué tipo de valor va a ser?
pues va a ser un number porque queremos que sea un número y le vamos a poner una descripción, pues queremos que sea la edad del usuario. Presionamos Tab y ahora vamos a pasar al parámetro de estudiante. Queremos que sea un valor booleano de esta forma y otra vez le ponemos su descripción, si el usuario es estudiante o no. Perfecto. Voy a presionar Tab, me va a enviar otra vez aquí y los datos ¿qué tipo de valor es? Bueno, pues le vamos a poner que es un array, es decir, un arreglo. Y aquí le vamos a poner, vamos a ponerle datos adicionales del usuario. Tú puedes ser más específico si quieres. Después voy a presionar Tab y aquí le tenemos que especificar qué tipo de valor nos va a regresar. En este caso nos regresa true, así que vamos a ponerle las llaves y le ponemos boolean. En caso de que tu función no devuelva nada, este valor lo puedes omitir o puedes poner el valor de void, es decir, que no está regresando nada. Entonces yo lo voy a dejar en boolean, voy a presionar Tab una vez más y si presiono Tab ahora me va a enviar a la parte de arriba y aquí es donde yo puedo poner una descripción de mi función. Le voy a poner esta función registra un usuario en la base de datos. Y de esta forma ya tenemos la documentación de esta función. Así que ahora tú puedes cerrar tu documento, puedes irte de vacaciones, puedes regresar un año después si tú quieres y vas a poder leer esta documentación para saber qué es lo que hace. Pero no solo esto, nosotros tenemos la integración con Visual Studio Code para que nosotros, por ejemplo aquí, supongamos que queremos registrar un usuario, pues llamamos nuestra función y ahora cuando yo paso el cursor, Visual Studio Code me va a decir qué es lo que necesito. Visual Studio Code me dice que la función registrar usuario recibe un nombre que tiene que ser una cadena de texto, recibe una edad que tiene que ser un número, estudiante y también tenemos que ponerle su valor booleano, los datos que es un arreglo de cualquier tipo de valores y por último nos va a retornar un valor booleano la función. Y aquí nos dice la descripción, esta función registra un usuario en la base de datos y también tenemos la descripción para cada una de las cosas. Tenemos el parámetro nombre, la descripción que nosotros le pusimos aquí y aquí, todas estas descripciones las pone, incluso aquí en el returns nosotros podemos ponerle una descripción, por ejemplo le voy a poner retorna un valor booleano, representa si el registro fue correcto, por ejemplo, entonces si voy a mi archivo, paso el cursor, ahora aquí me va a aparecer retorna un valor booleano, aquí me falta un now, que representa si el valor fue correcto. Entonces para esto nos sirve. Ahora con Visual Studio Code tenemos todavía más funcionalidades y es que nosotros podemos también, por ejemplo aquí nos pide 4 valores y no le estamos pasando ninguno. Bueno, pues podemos decirle a Visual Studio Code que nos avise cuando él detecte que tengamos algún error que nosotros tengamos mal. Por ejemplo, aquí esta función nos pedía 4 valores y no le pasamos ninguno. Bueno, pues le podemos decir a Visual Studio Code que nos avise. Para esto, lo único que tienes que hacer, tienes 3 formas. La primera es que al inicio de tu archivo, simplemente pongas un comentario donde pones @tscheck de esta forma. Y esto lo que va a hacer es que habilita TypeScript check. Y como puedes ver, ahora me marca un error. Cuando paso el cursor, aquí me va a marcar el error. Me dice un argumento nombre, no lo provimos, no le dimos el argumento nombre. Así que vamos a ponerle Carlos y voy a ponerle otros 4 valores. Por ejemplo, ahora como puedes ver, este valor está bien porque pedía la edad, por ejemplo la edad 25, pero este valor me dice que está mal porque cuando paso el cursor me dice que le pasamos un número, pero que esperaba un valor booleano. Entonces aquí lo tenemos que cambiar por verdadero o falso. Y este otro también, aquí me dice que le intentamos pasar un número, pero que nosotros esperábamos realmente un arreglo. Entonces si lo paso correctamente, ahí está. Como puedes ver ya funciona y también me detectó estos errores, lo cual es muy interesante y es otra de las ventajas
de utilizar JSDoc. Esta es una función que nosotros podemos utilizar con Visual Studio Code. Otra función sería que tú aprendas TypeScript, que bueno, con TypeScript también puedes hacer esto, pero bueno, en este caso pues no es necesario, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gusta utilizarlo muchas veces porque prefiero utilizar mi documentación de esta forma. Ahora, esto es para cada documento, es decir, este comentario tú lo tienes que poner en todos los documentos para que te revise estos errores. Tienes otra forma de activar los errores. Por ejemplo, aquí si le quito la función y aquí le pongo una cadena de texto, como puedes ver no me marca nada, no me marca error. Yo quiero que me marque errores. Bueno, pues podemos ir a Visual Studio Code, podemos ir a Settings y aquí vas a buscar lo que sería en extensiones. Tú te puedes ir a la de, vamos a ver dónde está, TypeScript. No le encuentro. Bueno, pues vamos a hacerlo aquí. Vamos a ponerle JS/TS. Aquí te va a poner las opciones de TypeScript y vas a activar esta que aquí tenemos, que sería JavaScript TypeScript Implicit Project Config. Esta es la que tienes que habilitar. Si tú la habilitas, lo que va a hacer es que tu proyecto te va a volver a marcar errores. Mira, aquí lo tienes. Pero a mí personalmente esta opción no me gusta porque me he dado cuenta de que me notifica de algunos errores que para mí no deberían de ser errores. Entonces la puedes poner si quieres, pero a mí me gusta hacerlo de la tercera forma. Entonces la voy a quitar y la tercera forma es que nosotros hagamos un archivo de configuración. Entonces en la carpeta de mi proyecto vas a darle clic derecho, nuevo archivo y vas a crear un archivo que se llame JS de JavaScript config.json. Y aquí en este archivo tú le vas a poner varias opciones y te voy a dejar esta página que es donde tú la puedes copiar. Esta es la página de Visual Studio Code donde te dicen cómo habilitar el type checking. Entonces simplemente puedes bajar un poco. Aquí vas a tener este código, el cual simplemente puedes copiar. Lo vas a copiar, lo pegas, guardas y ya está. Entonces si regreso a mi archivo de index, como puedes ver, otra vez me marca el error porque aquí esperaba un número, por ejemplo 25. Y ahí está. Entonces yo prefiero hacerlo de esta forma, porque de esta forma ya va a revisar todos los archivos en mi proyecto, excepto en la carpeta de Node Modules, porque esta carpeta contiene muchos archivos y no queremos que la incluya. Bueno, pues voy a cerrar ya este archivo y vamos a regresar a trabajar con la función. ¿Qué pasa si, por ejemplo, queremos tener valores que son opcionales? Por ejemplo, yo quiero que el valor de estudiante y datos sea opcional. Bueno, pues si queremos que sean opcionales, podemos venir aquí y podemos encerrarlo dentro de lo que sería llaves, de esta forma. Esto significa que estudiante es un valor opcional y datos también queremos que sea opcional, de esta forma. Entonces, si voy a mi función, si le quito estos valores, la función sigue siendo válida porque me dice que le puedo poner estos dos parámetros, pero estos dos van a ser opcionales. Y de hecho aquí lo tienes, aquí también te lo especifica. Como puedes ver, tiene este símbolo de interrogación. Esto significa que este valor es opcional. Entonces, bueno, allí lo tienes. ¿Qué pasa si tú quieres, por ejemplo, tener un valor que pueda tener dos tipos? Por ejemplo, la edad quiero que sea un número o quiero que sea una cadena de texto. Por ejemplo, esto es un número y esto sería una cadena de texto. Bueno, pues tú le puedes poner número o le puedes poner lo que sería este símbolo y le vas a poner que sea un número o cadena de texto. De esta forma, como puedes ver, ya lo tenemos. Una vez que ya conocemos las bases, ahora podemos pasar a ver cómo podemos documentar otro tipo de elementos en nuestro código. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros creamos variables? Por ejemplo, aquí voy a crear una variable que se va a llamar nombre y que queremos que acepte solamente cadenas de texto. Bueno, pues vamos a hacer algo similar. Simplemente pones diagonal, asterisco, asterisco otra vez, presionas enter y te va a poner la estructura para que, bueno, puedas poner tu descripción de lo que sería la variable, como por ejemplo vamos a ponerle esta variable almacena el nombre del usuario. Y luego vamos a ponerle de qué tipo. Entonces ponemos arroba y ahora vamos a poner lo que sería la palabra type. Y de esta forma nosotros podemos decirle que queremos que sea de tipo string. Así que si paso el cursor, quiero que veas cómo me aparece la descripción junto con el tipo, que sería de tipo string. Y en este caso, si elimino, por ejemplo, el valor y le pongo un número, pues me va a decir que esto es incorrecto, que teníamos que ponerle una cadena de texto.
Así que bien, también tenemos arreglos, así que voy a agregar aquí una constante que se llame amigos, que va a ser igual a un arreglo. De momento lo voy a dejar vacío porque no tengo amigos desde mi curso de JavaScript, pero bueno, ahorita vamos a agregar unos valores. De momento vamos a agregar nuestro comentario como siempre, le vamos a poner el type y le vamos a poner de qué tipo. Bueno, pues obviamente queremos que sea un arreglo y aquí en este caso le podemos especificar qué tipo de valor, porque si lo dejamos así, si yo paso el cursor me va a decir que es un arreglo y como puedes ver es un arreglo de, en este caso, de cualquier tipo de elemento. Pero si queremos que sea, por ejemplo, un arreglo de números, pues aquí le podríamos poner estos símbolos y le podríamos poner number. De esta forma, cuando paso el cursor, tenemos un arreglo de números, o más bien de tipo number. Así que si pongo números, funciona perfecto, pero si pongo texto, pues no me va a dejar, porque va a decir que estamos poniendo un valor que no es. Si queremos poner, por ejemplo, un valor que sea de tipo número o de tipo string, pues aquí dentro de lo que son este mayor que y menor que, vamos a ponerle nuestro símbolo y le vamos a decir que también queremos que pueda ser de tipo string, de esta forma. Entonces puedo poner números y también puedo poner texto, por ejemplo. Así que bueno, allí lo tenemos. Así es como funciona para estos elementos. Después tenemos para objetos, así que voy a bajar un poco y vamos a agregar un objeto. Supongamos que quiero definir una constante que se llame usuario y quiero que sea un objeto y quiero que tenga ciertos valores. Por ejemplo, quiero que un usuario tenga un ID, por ejemplo el 1. Quiero que tenga un nombre, por supuesto, y quiero que tenga, por ejemplo, también una edad. Entonces aquí nosotros ya creamos una constante que es usuario. ¿Cómo le podemos hacer para asegurarnos de que esta constante siempre tenga estos valores? Bueno, pues para esto nosotros podemos definir un objeto junto con sus propiedades. Entonces para ello vamos a otra vez poner nuestro comentario de esta forma, pero en este caso vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a definir que usuario tiene que tener ID, nombre y edad. Entonces vamos a utilizar lo que se le llama typedef, que significa crear una definición de tipo. Entonces, así como tenemos el tipo número, tenemos el tipo string, tenemos tipo booleano, bueno, pues nosotros podemos crear nuestros propios tipos. Por ejemplo, voy a crear un tipo objeto y ese objeto tiene que tener 3 propiedades. Así que bueno, aquí lo voy a poner. Vamos a decirle, quiero crear un elemento que va a ser de tipo objeto, pero quiero que tenga un nombre personalizado. En este caso, usuario. Después lo que vamos a hacer es que aquí le podemos poner propiedades de este objeto. Por ejemplo, quiero una propiedad que va a ser number, que es un número, que va a ser para el ID. Y aquí le puedes poner su comentario o su descripción como siempre. Por ejemplo, el ID del usuario. Después voy a agregar otra propiedad que va a ser para el nombre, así que tiene que ser de tipo string. Le ponemos nombre y le ponemos el nombre del usuario, por ejemplo. Y por último voy a agregar otra propiedad que va a ser de tipo también number para la edad y también le pongo pues la edad del usuario. Le ponemos su descripción. Ahora mismo si hago esto, si paso el cursor, quiero que veas cómo dice que usuario, en este caso es una definición de tipo usuario. Entonces ya lo definimos. Ahora mismo si yo por ejemplo borro aquí algo, quiero que veas cómo no pasa nada. Bueno, esto es porque nosotros, este código que acabamos de hacer no está relacionado con este. Yo aquí le pude haber puesto otra cosa. Por ejemplo, en vez de usuario, le pude haber puesto otro texto. Entonces este texto no está relacionado con este. Para poder relacionar este objeto con esta definición que acabamos de hacer, tenemos que agregar aquí otro comentario que va a ser type y le vamos a poner en este caso de qué tipo de elemento queremos que sea este. Por defecto le pondríamos que es un objeto, pero si yo hago esto, cuando paso el cursor es de tipo objeto, pero quiero que tenga las propiedades que especificamos aquí arriba. Entonces en vez de ponerle tipo objeto, vamos a decirle que queremos que sea de tipo usuario. Entonces le pongo de tipo usuario y ahora vamos a ver qué pasa. Si paso el cursor, otra vez me dice de tipo usuario. Pero aquí lo interesante va a ser de que si yo borro, por ejemplo, la edad, me va a marcar ahora sí el error, porque me está diciendo, oye, aquí te esperaba la propiedad de edad y no me la pusiste.
Entonces le tengo que poner la edad y tengo que respetarle su tipo de valor. Por ejemplo, aquí puse una cadena de texto y me está diciendo de que tiene que ser un número. Entonces, con esto no te confundas, con esto estamos creando una definición de tipo. Es decir, estamos definiendo que va a haber un objeto que va a ser, en este caso lo vamos a llamar nosotros usuario, y es un objeto que va a tener 3 propiedades. Después aquí tenemos este objeto y le vamos a decir que va a ser de tipo usuario, que era el que habíamos definido aquí arriba. Entonces esto a lo mejor es un poco más avanzado, es posible que a lo mejor no lo utilices, pero bueno, de cualquier forma te lo quería enseñar. También tenemos, por ejemplo, para cuando queremos trabajar con clases. Entonces, supongamos que queremos agregar una clase para crear artículos en nuestra página. Así que, bueno, creamos nuestra clase. Normalmente lo que hacemos es agregar un constructor y aquí le vamos a poner, supongamos que el artículo necesita un título y un texto. Y por cierto, esta sintaxis que tenemos, si no la entiendes, bueno, pues también la enseño en mi curso de ECMAScript 6 para que, bueno, lo veas y lo puedas entender. De momento no me voy a dedicar a explicar esto porque, bueno, ya lo enseñé anteriormente. Pero bueno, supongamos que tenemos nuestro constructor. Recordemos que tenemos que asignar las variables que nosotros tenemos del constructor a la clase. Esto lo hacemos con this.título. Queremos que sea igual al título, por ejemplo, y this.texto queremos que sea igual a texto. De esta forma estamos definiendo las propiedades que van a contener la clase. Entonces, bueno, normalmente tú harías algo así. También lo que harías sería, por ejemplo, crear métodos. Por ejemplo, quiero crear un método para poder borrar el artículo. Bueno, pues voy a agregar un método estático que se va a llamar borrar artículo. Y le vamos a decir que este va a necesitar un ID. Y bueno, aquí obviamente vas a agregar todo tu código para borrar el artículo en la base de datos. Y vamos a ponerle que, por ejemplo, nos regrese true o false dependiendo de si podemos eliminar el artículo o no. Así que bueno, ya tenemos nuestra clase definida, así es como lo haríamos con JavaScript y normalmente pues la llamaríamos, ¿no? Haríamos una nueva instancia como por ejemplo nuevo artículo y le tendríamos que pasar los valores del constructor que era el título y el texto. Así que le voy a poner por ejemplo este es mi título y vamos a ponerle un texto, por ejemplo un lorem ipsum, supongamos. De momento pues no me marca ningún error, pero esta clase todavía no la tengo documentada. Para documentarla vamos a hacerlo de esta forma. Primero que nada aquí vamos a definir otra vez nuestra etiqueta o nuestro comentario de JSDoc. Y aquí vamos a ponerle el nombre de la clase junto con la descripción. Por ejemplo, yo le voy a poner clase para trabajar con artículos. Tú obviamente puedes ser más descriptivo. De momento, bueno, yo lo voy a dejar así. Y vamos a repetir lo demás, por ejemplo, para lo que sería el constructor. En el constructor vamos a definir también lo que serían estos parámetros. Entonces, para ello, otra vez agregamos un comentario. Y ahora quiero que veas cómo Visual Studio Code automáticamente detecta que esto es una clase, esto es su constructor y queremos trabajar con los parámetros del constructor. Entonces, el primer parámetro, que es el de título, queremos que sea un string. Y aquí le vamos a poner de descripción el título del artículo. Después presiono Tab y el texto pues también va a ser de tipo string. Va a ser para la propiedad texto y le vamos a poner de descripción el texto del artículo. Si presiono Tab una vez más me va a enviar a esta parte para que pueda escribir qué es lo que hace esta función. Pero bueno, como el constructor no va a hacer nada, esto lo voy a eliminar y me va a quedar de esta forma. Así es como nosotros ya estamos documentando lo que sería nuestra clase. Si paso el cursor sobre lo que sería nuestra instancia de artículo, aquí me salen los parámetros que necesita nuestro constructor. Aquí los tienes. Así es como funcionaría y funciona exactamente igual. Si tenemos métodos, hacemos lo mismo. Simplemente definimos un comentario. Por ejemplo, yo aquí tengo solamente un parámetro. Este parámetro le voy a decir que sea un string, aunque puede ser un número, y le pones el ID del artículo, por ejemplo, a borrar. Después, como en este caso, este método retorna algo, nos pone aquí el returns y le vamos a decir queremos retornar un valor booleano. Entonces le ponemos boolean y por último le ponemos su texto. Representa si el proceso fue correcto o no, por ejemplo. Y aquí le puedes poner su descripción. Borra un artículo por ID. De esta forma.
Y entonces ya creamos también la documentación de este método que aquí tenemos. Entonces, bueno, así es como tú puedes ir documentando tu código. Tú puedes ver esta página, la cual tienes en los enlaces del video, en la cual tienes bastantes temas porque puedes hacer muchas más cosas. Y vamos a lo interesante, y es que JSDoc es una herramienta que nos permite, en este caso, generar documentaciones. Nosotros aquí ya estamos creando la documentación, pero queremos crear un sitio, queremos crear una página web donde nos muestre toda esta información. Esto para poder compartirlo con nuestros otros compañeros o incluso nosotros para leerlo después sin tener que estar leyendo el código. Así que vamos a ver cómo se hace. Bueno, pues para esto nosotros tenemos que instalar ahora sí el paquete de JSDoc. JSDoc, como puedes ver, nos genera la documentación, es el generador como tal, así que queremos instalarlo. Entonces para esto tú ya vas a tener que tener instalado Node.js. Si viste mi curso de ECMAScript 6 o si has visto también mi curso de React, pues ya lo vas a tener. Entonces simplemente te vas a ir a tu carpeta donde tengas tus archivos y vas a dar clic derecho y vas a abrir Git Bash Here para abrir la consola. Puedes abrir la consola desde aquí o también en tu editor la puedes abrir. Por ejemplo, aquí la tengo. Entonces yo voy a trabajar, por ejemplo, en la consola de mi editor de código. Entonces lo que tenemos que hacer primero que nada es instalarlo. Aquí tienes el comando para instalar. Pero en mi caso, como yo estoy trabajando con un proyecto de JavaScript Vanilla, no estoy utilizando ninguna librería, no tengo lo que sería mi archivo de package.json. Entonces voy a crear uno. Para ello simplemente te vas a npm init. Le puedes poner la bandera de Y y si haces esto lo que te va a permitir es que te va a crear este archivo de package.json, que es donde vas a tener pues todas las dependencias que tu proyecto va a utilizar. Entonces ahorita lo vamos a utilizar este proyecto o este paquete. De momento lo vamos a dejar así y ya una vez que lo tenemos, ahora sí ya podemos instalar este paquete. Para ello vamos a copiar esta línea de código que nos permite instalar como una dependencia de desarrollo JSDoc. Así que vamos a copiar esta primera no, porque esta la instala de forma global en tu computadora. Nosotros queremos instalarlo solo en nuestro proyecto. Así que vamos a pegar, vamos a presionar un enter. Y esto va a empezar a descargar todos los archivos que necesita y nos va a crear nuestra carpeta de Node Modules. Entonces ahí está, aquí terminó. Si te aparece este pequeño error, lo único que tienes que hacer es ejecutar este comando que es npm audit fix. Esto simplemente para que arregle un pequeño error de seguridad. Como puedes ver es muy rápido y ya está. Ahora si vamos a nuestro archivo de package.json, aquí vas a poder ver cómo tenemos ya la dependencia de desarrollo que es JSDoc, que es lo que nosotros necesitábamos. Entonces ya lo tienes instalado y ya puedes continuar. Entonces ya lo tienes instalado, pero tenemos que hacer algunos pasos más. Lo que tienes que hacer ahora es irte a tu archivo de package.json y aquí la consola la voy a cerrar y aquí tenemos los scripts que podemos ejecutar. Bueno, pues aquí después del último de test voy a poner una coma y voy a agregar uno que va a ser para agregar el comando de docs. Yo quiero que en la terminal o en la consola cuando ponga npm run docs, quiero que me genere la documentación, pero para esto tenemos que ejecutar aquí el comando de JSDoc. Le vamos a poner -c, con esta bandera le vamos a especificar un archivo de configuración. Entonces el archivo de configuración va a ser jsdoc.json de esta forma. Este archivo todavía no lo tengo, así que vamos a crearlo. Entonces en nuestro proyecto voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar, como lo pusimos, jsdoc.json de esta forma y aquí tenemos que poner una pequeña configuración. Esta configuración es muy sencilla, simplemente pones llaves, pones aquí lo que sería source y muy importante cuidar las comillas y aquí dentro de source pones un objeto. Dentro del objeto tienes que poner lo que sería include para decirle qué archivos queremos incluir. Bueno, pues en este caso queremos incluir la carpeta src de nuestro proyecto. De momento todavía no tenemos ninguna carpeta src, entonces voy a crear una nueva carpeta src que es donde voy a poner todo mi código. ¿Cuál era mi código? Pues estos dos archivos. Entonces los voy a arrastrar aquí dentro y aquí ya los tengo.
¿Por qué hago esta carpeta? Bueno, pues porque normalmente esta es la carpeta donde va el código, sobre todo si trabajas con alguna librería como React. Así que bueno, yo prefiero seguir esta estructura de momento. Así que bueno, la estamos incluyendo para que JSDoc busque dentro de esta carpeta en todos los archivos y todo, en este caso, bueno, aquí tengo que cerrarlos y volver a abrirlos. En este caso, todos los comentarios que encuentre, lo que va a hacer es que los va a tomar y los va a pasar a la página web que va a generar. Entonces también tenemos que poner aquí lo que sería include pattern para indicarle cuál es el patrón que queremos que tenga para buscar. Yo aquí ya lo voy a copiar porque es una expresión regular y esto, por cierto, tú lo puedes sacar de la página de JSDoc. Tú te vas aquí y aquí tienes lo que sería el archivo de configuración. Le das un clic, te va a enviar esta parte y aquí tienes bastante. Tú aquí puedes copiar lo que necesites. Por ejemplo, aquí tienes la cadena de texto que yo acabo de copiar, que es esta. Entonces aquí tienes el include pattern, lo puedes copiar y simplemente lo vas a pegar. También lo que voy a hacer es que le vamos a poner un exclude porque queremos excluir algunas carpetas. Queremos excluir la carpeta de node-modules y vamos a decirle diagonal. Y también queremos excluir la carpeta de docs porque nos va a generar una carpeta aquí que se llama docs y esta carpeta no queremos buscar archivos JavaScript. Entonces, bueno, esto es importante. Después tú aquí puedes ponerle también plugins. Si quieres instalar algunos plugins, yo lo voy a dejar el arreglo vacío. Y por último vamos a ponerle lo que sería opts, que vendría siendo lo que vamos a resultar, es decir, el resultado final. Entonces pones un objeto, le vas a poner destination. De esta forma, le pones tus dos puntos y le vas a decir cuál quieres que sea la carpeta destino de toda la documentación. Yo le voy a decir la carpeta docs. Y ya está, esto es lo que tienes que hacer. La verdad es que parece mucho, pero bueno, yo lo escribí todo a mano. Tú aquí lo tienes para que, bueno, lo puedas copiar si es que tú quieres. Entonces, bueno, aquí está. De cualquier forma, esto a lo mejor te lo puedo dejar en la descripción del video para que, bueno, lo copies y lo pegues. Pero bueno, una vez que ya tienes esto, ya tienes configurado todo. Entonces lo que vas a hacer es que vas a abrir tu consola. Yo aquí la voy a limpiar para que lo puedas ver. Y simplemente tenemos que ejecutar este script. Entonces npm run docs. Docs lo que va a hacer es que va a ejecutar este paquete de JSDoc en el archivo de configuración que aquí creamos, que era este que tenemos aquí. Entonces voy a dar un enter y si todo sale bien, nos va a generar, como puedes ver, una carpeta. Dentro de esta carpeta tenemos varios archivos y todo esto ya es nuestra documentación. Vamos a ver, voy a ir a mi carpeta, aquí tengo la carpeta docs. Voy a abrir el archivo de index.js.html o puedes abrir este también, directamente el inicio y aquí lo tienes. Entonces ya nos generó la documentación. Toda esta página tú la puedes personalizar, pero tienes que leer un poco la documentación para que leas todo lo que puedes hacer. Pero lo interesante es que si te vas aquí a donde dice clases, ya vas a tener la documentación, por ejemplo, de la clase que nosotros creamos. Entonces la clase artículo necesita un título y un texto y aquí nos pone los parámetros. Tiene que ser un título que es una cadena de texto junto con su descripción. Tenemos los métodos, tenemos el método que es un método estático para borrar el artículo y nos va a devolver un valor booleano y aquí tienes los parámetros y lo interesante es que tú aquí si presionas en este enlace vas a poder ver el código y lo tenemos tanto para la clase como por ejemplo para las variables y funciones globales que hicimos. Por ejemplo, registrar usuario era nuestra función que habíamos hecho y aquí la tienes, registrar usuario junto con sus parámetros. Aquí nos dice cuáles son opcionales y nos dice que nos va a regresar un valor booleano. Y aquí tenemos una tabla que nos genera con qué tipo de valores son y nos dice la descripción. Entonces está muy bien. Con esto tú puedes hacer una documentación súper completa, sobre todo si tienes un proyecto pues ya un poco más grande. Y bueno, esto lo puedes subir a tu repositorio, lo puedes compartir con otras personas y ya lo vas a tener para que no se te olvide tu código y lo tengas bien documentado. Así que bueno, eso ha sido todo por este video. Quería compartir contigo esto. Espero que te sirva para tus proyectos. Y bueno, pues sin más que decir, nos vemos en un próximo video.